Hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión voy a continuar hablando sobre la hepatitis viral. En el video pasado hablé sobre las generalidades, sobre la hepatitis A, C y E. Y en esta ocasión voy a hablar sobre la hepatitis B y hepatitis C para terminar en general sobre las hepatitis más comunes que podemos encontrar en nuestro día a día. Pues bien, para comenzar hablando de la hepatitis B hay que hablar sobre su virus, el virus B, y este se caracteriza por ser un ADN bicatenario circular. Ahora, es muy importante recalcar que este virus de la hepatitis B es el único de todos que es un ADN, porque todos los demás A, C, D y E son ARN, mientras que este es un ADN y pertenece a la familia de los hepatnavirus. Ahora bien, este virus está unido a un ADN polimerasa dentro de una cápside proteica. Como lo podemos ver en esta imagen, este ADN viene unido a una polimerasa. Esto pues es importante para la replicación viral. Y otra de las características de este virus es de que se puede transmitir por vía parenteral, ya sea por sangre, por vía vertical o por vía sexual. Y la incubación es aproximadamente de 60 a 180 días. Y algo a destacar sobre este virus es que tiene 3 antígenos, como lo vemos en la tablita. Encontramos al antígeno S que nos indica, que se llama de superficie, antígeno S de superficie, y que nos indica la presencia del virus. O sea, si a un paciente le pido un estudio serológico y me muestra que está presente el antígeno S, quiere decir que el virus está presente en él. Ahora, ¿qué es lo que pasa si encuentro elevado el antígeno E o de replicación? Entonces, S de superficie, antígeno E de replicación, pues nos va a indicar que el virus está en una fase replicativa. Se están generando más y más virus en los hepatocitos. ¿Y qué es lo que pasa si encontramos un antígeno C o core que está en el núcleo? Pues nos va a indicar que hay un contacto con el sistema inmune. Pero bien, hay algo a destacar. Y es que si nos damos cuenta en el virus, en esta imagen, encontramos aquí el antígeno S, ¿no? O sea, que está en la superficie. Como ya les vengo diciendo, indica que la presencia del virus. Pero ¿qué es lo que pasa con el antígeno C o core? Si se dan cuenta, está muy adentro, por decirlo así. O sea, está muy adentro en el núcleo, pues, del virus, que es muy difícil detectarlo en el suero o en un estudio serológico simple. Entonces, los antígenos C no van a poder ser detectados. Pero entonces ustedes dirán, bueno, entonces, ¿qué pasa con este antígeno? Pues bien, recordemos que los antígenos son proteínas propias del virus, como tal, pero que una vez el cuerpo ya se haya dado cuenta de la presencia de este virus y sus antígenos, ¿qué es lo que empieza a sintetizar? Pues los anticuerpos. Entonces, vamos a encontrar un anticuerpo S, un anticuerpo E y un anticuerpo C. Y vamos a analizar si este anticuerpo C va a ser IgM o IgG. Y esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque como ya se los venía mencionando en las generalidades, si es un IgM indica una infección aguda o reciente, mientras que si es un IgG pues nos va a indicar una infección o crónica o ya pasada, o que ya es inmune el paciente, etc. O sea, que ya tuvo la infección. Ahora bien, vamos a entender más esto que les estoy mencionando en esta diapositiva, en donde analizamos todos los estudios serológicos que podríamos analizar. Tenemos, como ya les venía mencionando, 3 antígenos: el antígeno S, el antígeno E y el antígeno C. Así como también, una vez que el cuerpo ya los haya detectado, poco tiempo después va a empezar a sintetizar los anticuerpos contra estos antígenos. Entonces, si hay un antígeno S, va a haber un anticuerpo S. Si hay un antígeno E, va a haber un anticuerpo E. Y si hay un antígeno C, que este es el que no se puede medir como tal en una serología normal, sino que en una biopsia del hepatocito es cuando se puede medir, va a haber también un anticuerpo C, que es lo que les vengo mencionando, ya sea IgM o IgG. Entonces, estos son como tal los 6 principales estudios que se pueden analizar, así como también se puede analizar el ADN viral. Entonces, para analizar bien estos marcadores serológicos, pues tenemos esta imagen en donde nos presenta como tal lo que pasa en una infección aguda de la hepatitis B. Empezando con los síntomas. Los síntomas aproximadamente van a aparecer
más o menos en la 8ª semana, o sea, a los 2 meses después de la exposición. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a analizar primero los antígenos S y el anticuerpo S. Estos dos, antígeno S y anticuerpo S. ¿Qué pasa con estos dos en una infección aguda? Porque primero la aguda para después entender la crónica y otras variantes que tiene esta hepatitis B. Entonces, empezando con el antígeno S, vemos que aproximadamente en la 4ª semana se empieza a elevar y como la 12ª semana ya empieza a descender y desciende hasta pues estar en 0 aproximadamente en la semana 24. Ahora bien, ¿dónde inicia el anticuerpo S? Es este de acá. Empieza en la semana 28 y empieza a subir y después empieza a bajar progresivamente. Ahora bien, hay algo muy importante que se conoce como el periodo de ventana, que es este periodo en donde nos marca negatividad tanto en el antígeno S como el anticuerpo S. Si se dan cuenta, es esta parte de acá que estoy remarcando, donde ambos están negativos y solo va a estar positivo el IgM del anticuerpo C, así como también el anticuerpo E. Estos dos van a estar positivos, mientras que los antígenos, los S, por decirlo así, van a estar negativos. Ahora bien, entonces ya expliqué esto, los antígenos S y el anticuerpo S. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el antígeno E, el anticuerpo E y el ADN viral. Pues bien, si nos damos cuenta, estos dos, pues el E nos indica la replicación, ¿no? Y el ADN pues es importante para la replicación. Entonces, si nos damos cuenta, en esta partecita, entre la 8ª y entre la semana 16, van a estar elevados estos dos, tanto el antígeno E como el ADN viral. Pero poco a poco, por ejemplo, el ADN va disminuyendo. ¿Por qué? Porque la infección está pasando, o sea, el paciente ya se está curando. Y de igual forma, el antígeno E, o sea, se baja, o sea, ya desaparece para que empiece a aparecer el anticuerpo E, que ya nos indica que ya el paciente ya no está en una fase replicativa, sino que ya se está curando. Entonces, es así como funcionan el antígeno y el anticuerpo E y el ADN viral. Entonces, estos ya quedaron. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el antígeno C? Pues ya les vuelvo a repetir, estos no se pueden ver más que en una biopsia hepática, del hepatocito. Y vamos a analizar los anticuerpos core, tanto IgM como el IgG. Les puse así estos marcadores como AGS, cuando en realidad, por ejemplo, se escribe así AGHBS, que es antígeno S contra el virus de la hepatitis C, del virus de la hepatitis B, perdón. Pero se los puse de esta forma para que sea más fácil la comprensión. Y pues bien, ¿qué es lo que pasa con el anticuerpo C o core? Pues bien, aproximadamente en la 5ª semana empieza a subir. ¿Hasta dónde? Hasta más o menos como en la 14ª semana y empieza a descender. Esto, el M, si se dan cuenta, aquí está el M. Voy a borrar todo lo demás para centrarnos como tal en el M. Pues bien, les vengo diciendo, va subiendo y recordemos que el M nos indica una infección aguda. Entonces, cuando pidamos estudios serológicos a nuestro paciente con sospecha de hepatitis B, y si está presente el anticuerpo C IgM contra el virus de la hepatitis B presente o elevado, vamos a indicar o nos indica que el paciente está cursando con un cuadro agudo de hepatitis B. Y pues, como podemos ver en el paso de las semanas, va disminuyendo hasta llegar a 0. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el anticuerpo IgG? Les recuerdo, el IgG nos indica que el paciente ya se está curando o una infección crónica, pero en este caso de la hepatitis aguda, el IgM disminuye y empieza el anticuerpo IgG, que es lo que nos indica que el paciente ya se está curando. Entonces, es así como funciona en general los marcadores serológicos en una hepatitis aguda. Pues bien, entonces ahora sí hay que hablar sobre las posibilidades serológicas. ¿Cuáles son estas posibilidades? Pues bien, la hepatitis B puede cursar o se puede encontrar como hepatitis aguda, hepatitis crónica, como en el periodo de ventana, la mutante precore, el portador inactivo, la hepatitis curada o en una fase de vacunación o en un paciente vacunado.
¿Qué es lo que vamos a encontrar con los marcadores serológicos? Pues bien, en la hepatitis aguda, ya se los venía mencionando o explicando, el anticuerpo IgM, que es este de acá, va a estar positivo en la hepatitis aguda. El IgG no va a estar presente. El antígeno de superficie, que es este de acá, va a estar presente, al igual que el antígeno E, porque el S nos va a indicar que el virus está presente y el E nos va a indicar que el virus está replicando, y obviamente para esto necesita del ADN viral presente. Entonces estos 4 marcadores son los que están presentes en una hepatitis aguda. ¿Qué es lo que ocurre en una hepatitis crónica? Si se dan cuenta, va a estar también presente el antígeno de superficie. ¿Por qué? Porque va a seguir ahí el virus. Va a estar también presente el antígeno E. ¿Por qué? Porque se va a seguir replicando, y obviamente por ende va a estar presente el ADN viral. ¿Qué es lo que cambia de una hepatitis aguda y una crónica? Es el anticuerpo C, porque en este caso en la hepatitis crónica ya se va a presentar como una IgG, no como IgM. ¿Por qué? Porque la infección ya tiene tiempo de evolución, por eso es crónica. Entonces ya se presentan los anticuerpos IgG. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en la hepatitis crónica? Por ejemplo, en la aguda, aquí les voy a borrar para que lo vean mejor. En la aguda, si se dan cuenta, baja, ¿no? Aquí baja y desaparece la S, pero en la crónica sigue, persiste, va persistiendo. Igual el E va a seguir persistiendo en la crónica. Así es como funciona como tal la hepatitis crónica. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el periodo de ventana? Que es este que ya les había mencionado, en donde pues va a estar presente el anticuerpo IgM y va a estar, así como también va a estar presente el antígeno E, el de replicación, así como también el ADN. El antígeno E va a estar presente, pero ya va a empezar a disminuir porque aproximadamente en esta semana ya va a estar un poquito más presente el anticuerpo E, pero principalmente aún sigue existiendo el antígeno E. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la variante de mutante precore? Que esta variante del virus pues se asocia a un mayor riesgo de hepatitis crónica y no va a expresar el antígeno de replicación, que es el antígeno E. O sea, el antígeno E va a estar negativo, como podemos darnos cuenta en la tablita, pero sí va a estar presente el anticuerpo E. Entonces, este tipo de mutante precore pues se asocia a un mayor riesgo de hepatitis crónica. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa con el portador inactivo? El portador inactivo del virus de la hepatitis B es una infección crónica por el virus. Al ser crónica va a estar presente el IgG. Y bueno, esta variante pues aquí se controla la replicación. Va a ser leve, va a ser un cuadro leve que no va a generar una respuesta inmune como tal, pero sí puede seguir contagiando. Aquí lo importante es entender que se controla la replicación. Por ende, el antígeno E y el ADN viral, si se dan cuenta, están negativos. Va a estar positivo el anticuerpo E, también el antígeno S. O sea, sí va a poder contagiar, sí está infectado el paciente, pero ya no está como generando como tal más virus. Por eso es de que el antígeno E y el ADN viral están negativos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la hepatitis curada? Pues si se dan cuenta, todos los anticuerpos van a estar positivos. El anticuerpo S, el anticuerpo E, y ya va a estar el anticuerpo C, IgG, o sea, de que la infección ya pasó. Y si lo analizamos con, por ejemplo, una infección aguda, pues vamos a analizar lo siguiente. Si nos damos cuenta, en la aguda va a estar el IgM y los antígenos, el antígeno S, el antígeno E y el ADN, mientras que en una hepatitis curada ya solo van a quedar los anticuerpos, porque ya el cuerpo ya combatió este virus. Entonces solo va a estar el anticuerpo S, el anticuerpo E y el anticuerpo IgG. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la vacunación? Pues solo va a estar presente, o bueno, se va a encontrar el anticuerpo S. Todos los demás no, porque pues no se expuso como tal al virus, simplemente está vacunado el paciente. Y es muy importante mencionar que los pacientes que hayan sido vacunados, esta inmunidad se mantiene aproximadamente unos 12 años. Entonces el diagnóstico de la hepatitis B pues se van a realizar con los marcadores serológicos, analizando qué sí y qué no está positivo. Si el antígeno de superficie está positivo, o si el core IgG está positivo, etc. Vamos a analizar qué tipo de hepatitis B o qué posibilidad serológica encontramos.
Y ahora bien, pues ya para terminar, en cuanto a la profilaxis, pues vamos a encontrar dos tipos, una preexposición y una postexposición. Esto pues obviamente depende de la exposición que pueda tener el paciente con la vía sexual, vía vertical, etcétera, todo eso. Entonces una preexposición, pues que es la más frecuente, se va a realizar una vacuna contra la hepatitis B. En niños ya está el esquema de vacunación y en adultos pues con factores de riesgo. Y en cuanto a la postexposición, pues en pacientes que acaban de tener un posible contagio parenteral, y pues se va a realizar la vacuna con una inmunoglobulina en no vacunados, o si están vacunados, o sea, si ya están vacunados, se puede realizar cuando tengan el anticuerpo S negativo. ¿Por qué? Porque nos va a indicar que ya acabó la inmunidad. Este anticuerpo ese que les estaba mencionando de la vacunación, si ya no está presente, o sea, si ya se vacunaron pero ya no está presente, esto quiere decir que la inmunidad ya se les fue, ya se acabó y se tienen que volver a vacunar. Y en cuanto al tratamiento, pues dependiendo si es una hepatitis B aguda, pues va a ser sintomático. Ahora, si es crónica, pues se puede dar un interferón pegilado vía subcutánea al año. Y bueno, también se pueden llegar a usar unos antivirales orales. Los más comunes son el Entecavir y Tenofovir. Y bueno, como aquí podemos ver, algunos fármacos disponibles para el tratamiento de la hepatitis B. Si le quieren tomar una captura, pues para analizarlo más adelante. Entonces, como tal, eso es todo de la hepatitis B. Ahora bien, analizando la hepatitis D, pues hay que explicar primero qué es el virus D o cómo es que funciona el virus D. Pues bien, este ya es un ARN que requiere la presencia del virus B, en específico su envoltura y en específico el antígeno S. ¿Por qué? Esto para poder entrar en los hepatocitos. O sea, si recuerdan en la imagen del virus B, en su superficie tenía el antígeno S, ¿no? Este antígeno pues le era útil al virus de la hepatitis B para poder entrar en los hepatocitos. Entonces el D carece como tal de esta facilidad para entrar en los hepatocitos. Por ende necesita del virus B su antígeno S para poder entrar, pero no para replicarse, no para replicarse, sino eso ya lo hace solito. O sea, nada más necesita la ayuda de la hepatitis B para poder entrar en los hepatocitos. Ya de ahí él solito puede, pero en sí solo necesita de la hepatitis B para poder entrar. Ahora bien, su incubación va a ser de 15 a 60 días aproximadamente y tiene dos presentaciones: la coinfección y la sobreinfección. La coinfección vamos a encontrar que es como su cuadro agudo, mientras que la sobreinfección ya se presenta como un cuadro crónico. Vamos a analizar cómo es que funcionan estas dos. La coinfección, la hepatitis aguda puede infectar a un individuo junto al virus de la hepatitis B. En general, el paciente se infecta al mismo tiempo del virus de la hepatitis D y del virus de la hepatitis B. O sea, las dos están agudas. Por eso es coinfección, o sea, como que van las dos juntas. Ok, si se infectó de hepatitis B aguda y de hepatitis D aguda, entonces es una coinfección. Y esta se caracteriza porque aumenta el riesgo de una hepatitis fulminante. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con un cuadro de sobreinfección o crónica? Pues se produce una infección aguda del virus de la hepatitis D, o sea, la hepatitis D va a ser aguda, pero en un paciente portador crónico del virus de la hepatitis B. O sea, tendrá la hepatitis D aguda y la hepatitis D crónica. Por eso es sobreinfección. O sea, de la hepatitis que ya tenía se le añade una. Mientras que aquí en la coinfección se infecta de los dos, las dos agudas. Mientras que aquí la D es aguda y la B es crónica. Por eso es sobreinfección. Y esta se caracteriza por aumentar el riesgo en un 20% de un fallo hepático grave y hace que sea un 100% que la hepatitis se cronifique, o sea, que sea más crónica de lo que pues ya es. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el diagnóstico? Pues si es para empezar vamos a analizar los anticuerpos del D, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos va a indicar si es una coinfección o una sobreinfección? Pues nos va a indicar el anticuerpo. Si es IgM del virus de la hepatitis B, va a ser una infección aguda al mismo tiempo, o sea, va a ser una coinfección. Pero si encontramos en la serología al anticuerpo IgG del virus de la hepatitis B, nos va a indicar una sobreinfección, ¿no? Ok, para explicarlo mejor lo vamos a analizar en esta imagen.
La hepatitis D como tal, pues de igual forma, vamos a analizar los anticuerpos contra el virus de la hepatitis D, y si están presentes, pues nos va a indicar una hepatitis D. Pero ¿cómo vamos a analizar si es una coinfección o una sobreinfección? Pues va a ser lo siguiente: si aparecen en los estudios un IgM presente del virus de la hepatitis B, pues va a ser una hepatitis B aguda, lo que nos va a indicar una coinfección, pero va a ser una sobreinfección cuando encontramos anticuerpos, anticuerpos de la hepatitis D junto con el anticuerpo IgG de la hepatitis B crónica. Entonces así es como se diagnostica como tal la hepatitis D. Y ahora, ¿qué es lo que pasaría en cuanto a su tratamiento? Pues en general simplemente es tratar la hepatitis B, como ya se los venía mencionando. Y bueno, también se podría decir que el tratamiento de elección en este caso pues será el interferón alfa pegilado en una monoterapia, y su duración va a ser de entre 12 a 24 meses, dependiendo pues de los síntomas del cuadro clínico en general. Y esto sería todo de las hepatitis virales. Espero que les haya gustado, y recuerden, pueden ir a visitar el anterior video para entender un poquito más este video. Así que si les gustó, denle like, suscríbanse para nuevos videos. Gracias.